Bienvenidos, amados hermanos, un domingo más, gozosos. Estamos en este servicio de la Iglesia de Comunidad de Berea. Estamos domingo 19 de julio del 2020. Creo que ya estamos avanzando al quinto mes desde que nos hemos reunido de esta manera. Pero queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando a esta transmisión de la Iglesia Comunidad de Berea. Bienvenidos a todos. Esperamos que pasar un tiempo de gran edificación a través de la palabra de Dios. La primera semana de agosto, como dijimos la semana pasada, vamos a reunirnos en nuestra iglesia de una manera casi normal. Y los detalles de cómo lo vamos a hacer, lo vamos a anunciar el próximo domingo, que ya sería el último antes de nuestra reunión. Entonces estemos preparándonos. Agosto, primer domingo, vamos a tener nuestras reuniones normales aquí en la Iglesia Comunidad de Berea. Y no es obligatorio, es solamente una invitación a nivel general a todos los hermanos que quieran asistir, pero la iglesia se va a abrir para celebrar aquí los servicios. Lo vamos a seguir transmitiendo de esta manera, pero vamos a tener aquí físicamente la celebración de nuestros cultos como Dios nos ha mandado. Los días miércoles seguimos con nuestros estudios bíblicos, es una bendición. Miércoles a miércoles hay muchos hermanos que se están conectando, lo hacemos a través del Zoom, a través del Facebook, y toda predicación de esta iglesia, nuestro hermano Stalin es el encargado, él termina una predicación y él la sube a YouTube para que esté allí y cualquier hermano pueda accesarla de manera inmediata después de cada predicación. Así que estamos animados a seguir adelante, esperando y expectantes, sobre todo en el mes de agosto, la primera semana. Este domingo en la tarde seguimos teniendo nuestro servicio a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Así que les esperamos a través de esta transmisión, asimismo, de que puedan conectarse, ¿no? Sixto predica los domingos en la tarde a las 5, entonces les estamos esperando. Damos gracias a Dios por la fidelidad, de cómo Dios ha sido bueno para sostener a nuestra iglesia. Aquí estamos todavía y Dios usa a ustedes en su fidelidad para las ofrendas, aunque los ingresos, como en todo el mundo, seguramente han sido minoritarios, pero Dios ha sabido sustentarnos y damos gracias a Dios por eso. Estamos agradecidos a Dios por eso, por su fidelidad. Bien, ahora vamos a tener un tiempo de alabanzas, vamos a adorar a Dios a través de estas alabanzas, así que disponemos nuestras vidas para hacer esto. Alabando a nuestro Señor con un himno muy conocido que hemos cantado regularmente. Se titula A Cristo Coronad y los invitamos a entonar juntos desde donde usted esté. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, lores tributad, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrad, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor, su gran amor,
mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz. Con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación, Lord eterno tributad de todo corazón. Padre y Señor, venimos ante ti con nuestros corazones llenos de gozo, Señor, alabando tu bondad, tu misericordia, tu obra, Señor, que es nuestra roca, es el origen de toda nuestra paz, de toda nuestra certeza, es lo que tú has hecho, Señor. Padre, gracias por ese don inmerecido, gracias por tu bondad, Padre, derramada en nuestras vidas de forma, Padre, eterna, segura, completa, total, de la cual nosotros simplemente podemos responder en agradecimiento, entregándotelo todo, Señor. Padre bendito, recibe nuestras alabanzas, bendice este tiempo que empezamos, Señor, y que tu nombre sea proclamado y nuestros corazones sean acercados a ti, producto de la Escritura, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos ahora a cantar otro himno titulado Fuente de la Vida Eterna. Creo que la mayoría que nos mira y nos sigue lo conoce, así que vamos a cantar juntos. Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, un hijo será adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar. Almas a buscar viniste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu, de dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Vamos ahora a entonar una última alabanza titulada Nombre sobre todo. Vamos a cantar juntos. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea al trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso,
digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo él. Sobre todo él. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo él. Sobre todo él. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo él. Sobre todo él. Bien, hermanos, después de este periodo hermoso de alabar a Dios, aquí estamos cerca de unos 20 hermanos, así que esto motiva un poco más el día de hoy. Y vamos a orar para comenzar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por la bendición que nos das de podernos reunir aquí un grupo de hermanos y también de poder transmitir este tiempo, Señor, este servicio hacia muchos otros hermanos que están sintonizando, Padre. Te damos gracias por la bendición de tu palabra, que es la que nos edifica, la que nos hace crecer. Gracias porque tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas, dándonos entendimiento, Señor, sabiduría para conocer más a nuestro Señor Jesucristo y ser más semejantes a Él, para caminar como es digno, como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos en nuestra santificación. Sabemos que es solamente el poder de tu Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. De nosotros se requiere, Señor, que nos dejemos gobernar por tu Espíritu Santo, que seamos dominados completamente por Él, que tu palabra nos embargue en nuestra mente. Así que ayúdanos en el día a día, porque ahí está el éxito de caminar en el Espíritu, Señor. Y en este tiempo
también te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo siga obrando, deseando más en nuestros corazones el deseo de amar más tu palabra, de buscar más el rostro de nuestro Señor a través de profundizar en el estudio de tu palabra. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, esperando que toda bendición espiritual que tú nos des de lo alto, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6. Estamos ya avanzando en el último capítulo de esta epístola. Capítulos 5 y 6 nos hablan de la vida práctica. Pablo casi en todas sus cartas, él siempre en los primeros capítulos, él está poniendo la doctrina, está poniendo la teología. Y luego de que pone la doctrina y la teología, entonces él luego dice, ahora vivan de esta manera. Y eso ya lo comenzamos en el capítulo 5. Y así ya estamos en el capítulo 6. Y hoy vamos a ver los versículos del 7 al 10. Y es un tema muy interesante el que toca el día de hoy. Porque existen leyes absolutas y que son fijas en el universo, ¿no? O sea, leyes absolutas que no cambian para nada. Está la ley de la termodinámica, la ley de la relatividad. Tal vez usted ha escuchado esto, en el colegio pudo haber estudiado esto, la ley de la gravedad. Creo que todos conocemos que nos permite que no salgamos flotando en este momento. Hay una ley que es muy fuerte, ustedes de alguna manera la han escuchado. En un átomo hay muchos protones y los protones se repelen. Ellos se repelen, hay una fuerza que los hace repeler, pero también hay una fuerza que los mantiene unidos a estos protones, los mantiene unidos. Y si esa fuerza dejara de ser ejercida, entonces los protones salen disparados y explotaríamos. Explota un átomo, explotaríamos todos nosotros, explotaría todo el universo. Pero esta fuerza está allí ejerciendo que a pesar de que ellos quieren salir disparados, esto los detiene de alguna manera. Y aquí estamos nosotros, viviendo cada minuto, cada átomo de nuestra vida y cada átomo del universo, viviendo porque esa fuerza está ejerciendo, es absoluta, no cambia, no cambia. Estas son las leyes absolutas. Y así también hay leyes como leyes físicas absolutas e inviolables que controlan esta creación, desde una célula individual de lo más pequeño hasta el macrocosmos, que podemos decirlo así. También hay leyes que operan en todos los ámbitos en realidad. Nosotros podemos ver en la agricultura. Vemos una planta, plantamos allí una semilla y obtenemos lo que produce esa semilla, ¿verdad? Y eso nunca cambia. Tú plantas algo y eso es lo que tú vas a obtener después. Hay una cosecha. Entonces, hay una ley, la Biblia nos dice que también hay una ley espiritual que es absoluta y que no cambia. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy aquí en Gálatas 6, versos del 7 al 10, que me permito leer, y si ustedes pueden seguir estos versículos. Mira lo que dice el verso 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y termina así el verso 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esta es la ley que vamos a estudiar de la siembra y la cosecha, así se lo hemos titulado, lo que cosechas, lo que tú siembras. Vas a cosechar lo que tú siembras. Y esta ley es una ley espiritual, pero muy importante para nosotros, para nuestras vidas, el día de hoy. Así que veamos algunos puntos que observamos aquí en nuestro texto, Gálatas 6, del 7 al 10. Y en primer lugar, veamos cómo el apóstol Pablo establece esta ley divina. Y en el verso 7 comienza diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si nosotros vemos así tan rápidamente esta ley, vemos que es una ley que no puede ser negada. No puede ser negada. Ni el escéptico puede soslayarla. No puede esquivarla nadie. Porque como toda ley, vemos que es absoluta
no puede ser cambiada. De hecho, la experiencia de todo hombre puede decir que esto es verdad. En la experiencia diaria y a lo largo de los años de la vida de un hombre puede decir que esto es verdad. Es una suficiente prueba de que esto es un absoluto, que es una ley y que se cumple. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Y Pablo está diciendo, no te dejes engañar, dice, no puede ser burlado Dios. Dice, si siembras, sembrar es el caminar. Si siembras en el Espíritu, entonces tú vas a cosechar fruto espiritual, o lo que la Biblia dice, el fruto del Espíritu. Lo hemos estudiado en Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero si tú siembras o caminas en la carne, entonces tú vas a obtener lo que dice Gálatas 5:19, que son las obras de la carne. ¿Y las obras de la carne qué son? Entonces, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vaya, tenemos solamente dos opciones, o puedes caminar en el Espíritu y cosechar el fruto del Espíritu, o puedes caminar en la carne y vas a producir las obras de la carne. Entonces el apóstol Pablo quiere advertirnos que cualquier cosa que nosotros sembremos, exactamente eso es lo que vamos a cosechar. Y eso es lo que les escribe a los hermanos de Galacia y a nosotros también. Y por eso él dice en el verso 6, en el verso 7 comienza diciendo, no os engañéis, dice, no se engañen. Y esto es una advertencia muy importante porque la mayoría de las personas en este mundo están engañadas respecto a esto. Y muchos cristianos podríamos decir que también están engañados sobre las consecuencias de sembrar comportamientos que son pecaminosos. Muchos cristianos están pensando, y tú podrías pensar esto, cualquiera de nosotros tal vez podría pensar, yo no vivo bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, entonces yo tengo cierta impunidad y puedo pecar. Son pensamientos, y eso es una especie de autoengaño. O uno puede decir, pero yo ya he sido perdonado por siempre. Cuando yo recibí a Jesucristo y Él me salvó, me perdonó todos mis pecados, me ha perdonado para siempre. Es más, la Biblia dice que Dios sigue perdonándome mis pecados. Y es más, la Biblia dice que al que ya tiene Jesucristo ha venido a su vida, no puede perder la salvación. Entonces, el cristiano puede pensar, entonces yo tengo cierta libertad para hacer cosas pecaminosas. O puedes tú pensar que la salvación no ha sido ganada por mis obras. Y mis obras no pueden hacer nada para santificarme. Todo es de Dios. Entonces tú puedes decir, yo tengo cierta libertad para pecar un poco. Y Pablo dice, por eso dice, no os engañéis. Dice, no os engañéis. Así comienza diciendo, dice, no te engañes. No se engañen, hermanos. Dice, no se engañen. Si te parece fuerte el término del apóstol Pablo, dice, no te engañes. Ya el apóstol Pablo ha tratado la necedad de los hermanos de Galacia. ¿Recuerdan capítulo 3 y el versículo 1? Como él les dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo ya ha tratado con los hermanos de Galacia el potencial que ellos tienen para ser influenciados engañosamente. Y lo más triste es que no solamente los hermanos de Galacia tienen ese potencial para ser engañados, sino que todo cristiano tiene este potencial. Y por eso la advertencia es también para nosotros. Esta palabra que Pablo dice, no os engañéis, no se engañen, está queriendo decir, esta palabra engañar en el idioma original es un término que en su noción general está significando sin sentido o sin sentido aparente en su noción general. Pero aquí está significando alejarse o ser desviado, ser desviado. Y es interesante, si no te engañes, oye, tú estás de alguna manera puedes ser desviado, es lo que dice el apóstol Pablo.
Y esto es interesante, pero porque no solamente podemos ser descarriados o engañados por nosotros, por otras personas, sino también, como Pablo dice en la primera carta a los Corintios 3:18, es interesante porque él les dice, nadie se engañe a sí mismo. Qué interesante lo que Pablo dice. Es decir, otra persona me pudiese engañar y me puede sacar del camino, puedo ser influenciado engañosamente, puedo ser. Pero en la carta a los Corintios, Pablo dice, nadie se engañe a sí mismo. Primero a los Corintios 3:18. Y eso significa que de alguna manera somos buenos para poder ser engañados a nosotros mismos, nos podemos engañar. Y la esencia en nuestro texto en Gálatas es justamente eso. A eso se refiere cuando Pablo está diciendo, no os engañéis. Está diciendo, ustedes pueden engañarse. Por eso les estoy advirtiendo, no te engañes. Así que no necesitamos que alguien nos esté engañando, porque nosotros tenemos de alguna manera un potencial engañoso en nosotros mismos. Y nosotros sabemos eso. Ya lo dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que tenemos una fuerza dentro de nosotros mismos con una capacidad de poder engañarnos. ¿Sí ves? Y por eso Pablo está advirtiendo. El profeta Abdías especifica mejor ese engaño de Jeremías cuando él dice en Abdías 3:1, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Por qué? Porque el corazón es arrogante, es el orgullo arrogante. El corazón nuestro se promueve a sí mismo, se defiende a sí mismo, se engrandece a sí mismo. Él va a hacer eso en cada uno de nosotros, se defiende a sí mismo. Y tú y yo lo experimentamos, ¿sí ves? Así que el orgullo es el pecado primario y Pablo está diciendo, ahí está, es el egoísmo que está dentro de nosotros. Si tienes un corazón egoísta, y todos lo tenemos, ¿qué va a hacer? Va a querer que la vida gire alrededor de nosotros y como nosotros lo queremos. Eso es lo que hace el egoísmo. Querrá hacerte sentir mejor sobre tu situación y tu conducta. Eso es lo que hace un corazón que va a engañar. Entonces nuestro corazón nos puede engañar. Y por eso Pablo dice, no te engañes a ti mismo. De hecho, hemos estudiado aquí, Pepe nos ha enseñado la carta de Santiago, y cuando Santiago en 1:22, él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, no está diciendo a personas de afuera, está diciendo a los creyentes, porque tenemos ese potencial, esa capacidad. Esa es la tendencia que hay interior de nosotros, de escuchar la palabra y no hacerla. Y por eso Santiago está diciendo eso. Oye, no seas tan solamente oidor, engañándoos a vosotros mismos. Este es el potencial que tenemos de ser engañados. Este es el autoengaño. Es decir, yo ya sé la verdad de Dios. Yo la sé, no necesitas decirme, pero no la practico. No la llego a ejercer. Aunque me la puedo saber de memoria y la puedo profundizar en un estudio o algo así. Pero también hay un engañador en el mundo. Vemos en el libro de Apocalipsis, por el capítulo 20, ahí está Satanás. Por lo tanto, tenemos engaño interior y tenemos también engaño exterior, ¿no? El potencial del engaño es muy grande. Primera a los Corintios 1:6, Pablo le dice a los hermanos de Corinto, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ahí está, no te engañes, no te equivoques, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Entonces, Pablo dice, no se engañen acerca de lo que es un verdadero creyente, ¿no? Y lo dice porque hay potencial en el creyente para ser autoengañado. Podemos ser engañados si nosotros escogemos malos caminos. Si tú y yo decidimos malos caminos, podemos ser engañados. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, otra vez, está allí implicando, no erréis, las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Si nos asociamos con malas compañías, entonces ellas van a corromper nuestra conducta, nuestro hablar y luego nuestra conducta. Y Pablo dice, no te dejes engañar. Él comienza con eso, es una advertencia, constantemente él dice esto.
no te dejes engañar por la iglesia. Mira Romanos 16, 17, es muy importante, Romanos 16, 17. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Ves? ¿De dónde vienen las divisiones? Justamente cuando alguien viene con una doctrina diferente. Dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo dice, ¿qué es lo que tú debes hacer? Entonces no te dejes engañar de los divisores que rompen la unidad que hay en la iglesia. El Espíritu es el que da la unidad, porque hay personas que pueden sembrar discordia, que siembran la disensión, que siembran los problemas. Ahora, Pablo podría seguir diciendo, no se dejen engañar por los falsos maestros en Efesios 4:3, es una carta que la hemos estudiado. Y él dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces tenemos que vivir de una manera protectora. ¿Por qué? Porque existe el potencial de engaño en nosotros mismos. Sí, ninguna persona podría decir, yo sé la doctrina, así que yo nunca me voy a separar. No hay cómo hacer eso. Tenemos el potencial de engaño en nuestro corazón y nuestro corazón tiene que ser abierto allí a través de la palabra de Dios. ¿Sí ves? Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. Tienes que saber que tenemos esta propensión a ser engañados. Por eso el ministerio pastoral es tan importante que sea auténticamente, genuinamente bíblico, ¿ves? Porque la única forma de ser protegido del engaño es ¿cómo? Es saber la doctrina. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Es fundamental el ministerio pastoral. Pero aquí en Gálatas capítulo 6, verso 7, que es nuestro texto, Pablo dice, no os engañéis porque podemos caminar en la carne. No os engañéis porque podemos caminar en la carne. Podemos decir, yo no quiero ser un legalista, ¿no? Pero por otro lado, tal vez dices, como no se trata de obras la salvación, la santificación no se trata de mis obras, sino del poder del Espíritu Santo. Como mis obras no han contribuido a mi salvación, las obras no pueden deshacer mi salvación ya. ¿Por qué tengo que preocuparme? Y esto me puede llevar al otro extremo que ya hemos estudiado, el antinomianismo. Es la vida suelta, la vida libre, puedo pecar, tengo la gracia y puedo hacer lo que yo quiero y puedo pecar. ¿Ves? Este es el engaño. Y Pablo está diciendo, no os engañéis. Y sigue diciendo en el verso 7, dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es decir, oye, Dios no se deja engañar. Es decir, a Dios no le puedes engañar. ¿Entiendes? A Dios no le vas a engañar. Engañar a Dios sería como insultarlo a Dios. Si tú tratas de engañar a Dios, lo estás insultando. Porque no puedes violar su ley, la ley que Él pone, y eres libre de las consecuencias. No hay tal cosa si creemos que podemos salir libre de las consecuencias de lo que sembramos. No hay tal cosa. En Judas 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mira el verso 18, Judas, dice, los que os decían, dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y estamos en los últimos tiempos y vemos a través de la televisión de hombres que están ahí, burladores de Dios, que están golpeando frontalmente a Dios, como si Él no existiera, y no pensemos que ellos están engañando a Dios. No pensemos que ellos van a salir libres de las consecuencias de la ley de Dios. No puedes burlarte de Dios. Él conoce todo, ¿entiendes? No podemos burlarnos de Dios. Y aquí viene la ley, lo que sigue diciendo en el verso 7, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Esta es la ley. Esta es la ley divina a la que estamos estudiando. Todo lo que el hombre siembra, esto es lo que también cosechará. Esto es tan directo, creo que
Yo creo que todos lo entendemos. No necesitamos hacer un estudio profundísimo de esto. Creo que es tan claro para todos que lo podemos entender. No se necesita tantísima explicación. Así que usted como creyente tiene la opción de caminar en el Espíritu o usted puede caminar en la carne. Una de las dos cosas. Pero no pensemos como creyentes que podemos caminar en la carne y no vamos a pagar las consecuencias. Eso no podemos pensar. ¿Se entiende? Que no vamos a pagar las consecuencias si yo camino en la carne. ¿Por qué? Porque no me puedo burlar de Dios y salirme con la mía. ¿Ves? No puedo burlarme de Dios y salirme con la mía. Hay muchos, si ustedes ven en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, hay muchos hombres que se burlaron de Dios. Belsasar, Nabucodonosor, todos ellos se burlaron de Dios, entre comillas, porque en realidad Dios sabía todo y ustedes ven las consecuencias que hubo de lo que ellos sembraron. Romanos 1, hemos visto en 1:18, cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que el juicio de Dios en Romanos 1 es dejarlo a los hombres en su inmoralidad, en su homosexualidad, en su mente reprobada. Él los deja. Eso es lo que ellos tienen y Él los deja. Eso es el juicio de Dios. ¿No? Ese es el juicio de Dios. Ahora, la ira de Dios tiene muchas formas y lo hemos escuchado a través lo hemos visto a través de la Biblia. Es la ira eterna, que es la condenación en el infierno. Hay la ira al final de la historia humana, son esos 7 años de ira de Dios, y finalmente al último, cuando va a destruir a todos sus enemigos, el Señor, esta es otra ira. Y hay la ira que nosotros hoy estamos viviendo, la ira de Dios con los cataclismos, con tsunami, con terremotos y con este virus. Es también la ira de Dios. Así que el mundo caído está sujeto a estos eventos catastróficos que van y vienen en diferentes momentos y en diferentes lugares, o en todo el mundo, como el caso que estamos viviendo ahora. Pero hay otro tipo de ira que está funcionando todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay otro tipo de ira que está funcionando todo el tiempo, y eso sucede momento a momento, mientras tú estás viviendo tu vida. Eso está funcionando, es cíclico. Siempre se está sembrando y siempre se está cosechando. O sea, siembras corrupción, siembras carnalidad, entonces hay ira de Dios, hay consecuencia de Dios. Es decir, eso siempre está cíclico, está funcionando. ¿Ves? El verso 7 dice, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Entonces, cada vez que nosotros ponemos en marcha el sembrar la carne, hay ira de Dios, que es diaria, ¿sí ves? Este es un principio divino, no podemos violarlo, son leyes inmutables, no podemos cambiarlas. Yo le voy a esquivar, no va a pasar nada. No hay tal cosa, no pensemos que podemos ser librados de algo cuando estamos así sembrando algo equivocado, porque no nos podemos burlar de Dios. El ateo aparentemente se burla de Dios, pero él debe saber que las consecuencias van a venir. Lo crea o no lo crea, van a venir las consecuencias para el ateo o para el escéptico. Pero las personas que creen en Dios, para las personas que han recibido al Hijo como nosotros, oye, no podemos burlarnos de Dios. Los que han recibido a su Hijo y están pensando que pueden de alguna manera pecar impunemente, entonces caeríamos en esto, que estamos burlándonos de Dios, y eso va a afectarnos a nosotros en verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo, y esta ley tú la puedes ver aquí en toda la Escritura. Está presentada en toda la Escritura. Y lo hemos leído semana a semana sin darnos cuenta, porque hemos accesado a textos para ver otros puntos. Por ejemplo, si vamos al libro de Job, capítulo 4 y el verso 8, mira lo que dice. Job 4:8 dice, como yo he visto los que harán iniquidad, y dice, y siembran injuria, y aquí viene la ley de la cosecha, dice, la ciegan. Es decir, la cosecha, lo vas a obtener.
porque eso es lo que estás sembrando, ¿ves? Es decir, que los que harán iniquidad y siembran problemas, oye, eso es lo que vas a conseguir esos problemas, porque eso es lo que estás sembrando. Mira el libro de los Proverbios, capítulo 1 y el versículo 31, Proverbios 1:31, y luego nos vamos a ir a Oseas, así que esté ahí listo para ir al libro del profeta Oseas. Pero veamos aquí Proverbios 1:31, dice, comerán del fruto de su propio camino. Ahí está la ley de la siembra y la cosecha, aquí está funcionando, y eso funciona día a día. Mira el profeta Oseas, capítulo 10 y el versículo 12, Oseas 10:12. Es interesante lo que dice el profeta, 10:12, dice, sembrad para vosotros en justicia, dice, segad para vosotros en misericordia. ¿Sí ves? Ahí está. Dice, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Mire el verso 13, dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, ¿por qué? Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Es un principio bíblico que lo vemos en las Escrituras. Es decir, que la cosecha está determinada, ¿por qué? Por la siembra. O sea, no esperes el milagro. Si yo sembré aquí higos y voy a ver duraznos. Eso no va a ocurrir. ¿Ves? Lo que vas a cosechar es lo que sembraste. No puedes ver otra cosa que eso, ¿no? Y de hecho la agricultura nos enseña eso. Si tú quieres peras, pues no vas a sembrar el higo, las semillas de higo. No te va a dar el durazno o la pera lo que tú quieres. Es imposible, no hay cómo cambiar, es una ley inmutable. Así que el fruto de una vida está determinado por lo que en esa vida se ha plantado, ¿no? Si tú tienes un carácter como el que tienes, entonces es el carácter que tú has cosechado ¿de qué? De tus hábitos sembrados, ¿no? Tus hábitos sembrados, ese es el carácter que nosotros tenemos. Entonces debemos saber bien y aplicar estas cosas. Por esta ley de la siembra y la cosecha, nosotros podemos observar claramente a través de lo que hay en el mundo, la psicología y la psiquiatría, cómo quieren arreglar los asuntos matrimoniales y los problemas en las personas. Y vemos cómo fracasan. ¿Por qué? Por la ley de la siembra y la cosecha. Porque el inconverso, ¿qué es lo que siembra? Si no conoce a Dios, si no vive para agradar a Dios, si no va a vivir en el Espíritu, ¿qué es lo que siembra? Siembra corrupción, siembra lo que hay en la carne. Entonces, ¿qué va a cosechar? Eso va a cosechar. ¿Y qué puede hacer otro humano para ayudarle? Absolutamente nada. Y por eso vemos cómo fracasa la psicología y fracasa la psiquiatría. Nunca pueden unir a un matrimonio como debe ser unido. ¿Ves? Jamás. Ahí ponen algunos palos para algo hacer, pero jamás pueden cambiar eso. ¿Ves? Eso solo lo hace el Señor Jesucristo. Es el que viene a la vida de una persona y las transforma. ¿Sí ves? Entonces, no pueden hacer absolutamente nada. En Números 32:23 dice, mas si así no lo hacéis, dice, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Eso también es la siembra y la cosecha. O sea, no esperes que tiré una piedra y entonces como el boomerang y no algo malo hice, o sea, hice un acto malo, y eso no me va a llegar a mí, porque yo sé cómo esquivar esto. No hay manera. Tu pecado te alcanzará, dice. Eso es lo mismo que sembrar y cosechar. En el Salmo 98, mira lo que dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. Dice, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Eso es la siembra y la cosecha, ¿no? Siembra y la cosecha. Bien, nosotros difícilmente, podemos engañarle a Dios. Dios no puede ser burlado. Nada le podemos esconder a Dios en absoluto. Isaías 3:11 dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Ves? Según las obras de sus manos le será pagado. Le irá muy mal al impío, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Romanos 2:9 dice,
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Todo el mundo está ahí. Todo el mundo está allí. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, hermanos, vemos que esta ley de Dios es inmutable, no cambia. Esta es la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios es algo inmutable e implacable. No podemos escapar de esto. Es una forma de ira que está operando constantemente en forma cíclica. ¿Ves? Constantemente está operando aquí en el mundo. Usted dice, pero si acaso no he sido perdonado ya por Dios, ¿acaso no soy el receptor de la gracia de Dios en mi vida? ¿Acaso no he recibido misericordia y me han sido perdonados mis pecados? Sí, todas esas preguntas podemos decir, claro, tú has recibido misericordia, has sido perdonado, tienes gracia en tu vida. En el momento de la salvación, Dios interceptó esta ley de sembrar corrupción y de cosechar condenación. Él interrumpió eso, ¿sí ves? Allí llegó, ¿no? E interrumpió eso y te dio una nueva vida, que es lo que ha hecho el Señor con nosotros, de manera que desde ese momento tenemos la capacidad de hacer lo que honra a Dios, lo que le agrada a Dios. Es decir, que podemos caminar en el Espíritu y cosechar entonces lo que Cristo sembró. Eso es lo que podemos hacer. Dios interrumpe esa ley de la siembra y la cosecha en el caso de lo que vamos a recibir en la eternidad. Sin embargo, está la vida diaria. Tú y yo vivimos diariamente. Este es el principio de la siembra y la cosecha. Todavía está funcionando. En términos eternos, en términos de nuestra salvación, fue interrumpida porque Dios nos ha salvado. Cristo está morando en nosotros. El Espíritu nos capacita para vivir la vida cristiana. Pero en términos de nuestra vida diaria, todavía está funcionando esta ley. Esta ira de Dios está allí, es cíclica. Siembras, ahí viene la cosecha, ¿no? Vas a recibir lo que tú estás sembrando. Si caminas en la carne, vas a cosechar la carne. Si caminas en el Espíritu, vas a cosechar el Espíritu. La salvación, el cristianismo en nosotros no nos evita que hagamos la inmoralidad. No nos evita en lo absoluto. ¿Sí ves? Los griegos tenían esta misma ley de la siembra y la cosecha, pero tal vez la determinaban de otra manera. Ellos se inventaron muchos dioses e inventaron un Dios y dijeron que este Dios es el que manejaba esta ley, que es lo mismo. Equivocadamente dijeron que Némesis era el Dios castigador, el Dios castigador. Si tú hacías algo incorrecto, tenías un comportamiento incorrecto, entonces Némesis te perseguía porque él sabía lo que tú habías hecho y venía y se vengaba. Eso lo creían los griegos. Equivocadamente dijeron que esto era Némesis. Sabemos que es una ley de Dios que está funcionando para todos el día de hoy. Entonces, aunque somos perdonados, aunque nos estamos dirigiendo al cielo, mientras estemos en este mundo, viviendo en este mundo aquí ahora, esta ley está vigente para nosotros también. Está vigente para nosotros también. Es decir, lo que sembramos vamos a cosechar. Podemos ir a las Escrituras y ver muchos personajes de Dios, como David, un hombre que tenía como el corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios. Y vemos cómo su vida fue marcada por un pecado muy escandaloso. Y vemos cómo él vivió las consecuencias de ese pecado. Ahí podemos observar cómo funciona esta ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí ves? Entonces esta ley, vemos aquí que la ha establecido el apóstol Pablo, es una ley establecida para todo hombre. Y ahora veamos en el siguiente versículo 8, Pablo comienza a explicar un poco esta ley. Mira el verso 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces dice, siembra para su carne, dice, porque el que siembra para su carne. Esto significa que hay un acto de elegir satisfacer los antojos o los deseos de la carne. Es decir, nosotros elegimos satisfacer los deseos carnales. Porque aquí está diciendo Pablo, porque el que siembra para su carne. Entonces la carne siempre es el punto de partida del pecado. Santiago 1:14 dice, sino que
Cada uno es tentado ¿de qué? Dice, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Ves? De la propia carnalidad de uno. Entonces dice, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, dice, da a luz la muerte, que es muerte espiritual. Entonces dice, no te dejes engañar, Pablo está diciendo, no te dejes engañar. Si tú comienzas con la lujuria y das a luz el pecado, eso va a producir la muerte, ¿no? La muerte, esta es la cosecha de la carne. Esta es la cosecha de la carne. Siembras para ti cuando Pablo dice, oye, de la carne vas a cegar corrupción. Así que si se da rienda suelta a la carne, el producto es corrupto. El resultado es corrupto. Todo lo que hemos leído en Gálatas 5 del 19 al 21. Toda la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, enemistades, disensiones, celos, iras y todas esas cosas que ya lo hemos estudiado. Y esas son solo muestras, ¿no? Como representativas de todo lo que hay en verdad de las obras de la carne. Así que sembrar en la carne es complacer la carne, es gratificarte, darle rienda suelta a los deseos carnales. Eso es sembrar en la carne. Es decir, que si tú lees ahí Gálatas 5 del 19 al 21, y cada vez que tú te permites un pensamiento indebido, estás gratificando a la carne. ¿Qué estás haciendo? Estás sembrando en la carne. Si tú tienes celos, entonces tú estás dando rienda suelta a la carne. Estás sembrando en la carne, estás sembrando celos. Entonces tú sabes cuál va a ser el resultado de eso. Si tú tienes iras, bueno, eso es lo que estás sembrando. Y tú vas a saber lo que vas a cosechar de eso. Entonces es algo, verdaderamente, es una ley que está presente allí para cada uno de nosotros. Algunos cristianos siembran la carne aparentemente todos los días y se preguntan, pero ¿por qué es que yo no cosecho algo del Espíritu? Porque si nos ponemos a analizar nuestros pensamientos diarios, creo que podríamos quedar un poco sorprendidos y horrorizados. Que no estamos agradando a Dios en nuestros pensamientos diarios. Y eso por mencionar los pensamientos diarios. Entonces, ¿cómo es que yo quiero resultados de una vida santificada? Yo no sé por qué no soy santificado. Entonces, ¿no te estás dando cuenta que estás sembrando corrupción? Estás sembrando la carne, por eso no estás obteniendo una santificación. La santidad vendría a ser la cosecha de caminar en el Espíritu, ¿ves? De sembrar en el Espíritu, que es lo mismo. Eso sería la santificación. Y eso es lo que todos deseamos, ser santificados. Entonces, siembra para la carne, cosechas corrupción. En el caso del creyente, esta corrupción es la corrupción de la experiencia cristiana, no para condenación eterna, porque has sido libertado en los méritos de Cristo Jesús. Él ha pagado el precio de tu maldad y de tu pecado. Pero sí vas a vivir la vida diaria. Tu experiencia cristiana va a ser la pérdida ¿de qué? De gozo, la pérdida de paz, es la pérdida de bondad, de benignidad, la pérdida de la fe, la pérdida de la adoración a Dios, ¿no? La pérdida de ser útil en el servicio a Dios. Todo eso pierdes. Todo eso pierdes. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos cosechando cosas de la carne, cosas que sembramos, cosas corruptas. Entonces hay pérdida diaria en el creyente y puede ser inutilizado un creyente para el servicio a Dios. Si siembras para la carne, terminarás con corrupción en tu vida. Ahora, siembras para el Espíritu, eso va a producir, ¿qué dice? La vida eterna. Mire el verso 8, dice, el que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu segará, ¿qué cosa? La vida eterna. Tal vez tú te preguntes, pero ¿y qué? ¿Ya no tenemos la vida eterna? ¿Acaso ya no me ha sido prometido eso? Claro, poseemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor Jesucristo. Y por eso se nos ha dado la vida eterna. Pero aquí no está hablando del cielo futuro. No está hablando de la vida futura que vamos a tener, ¿no? Que eso ya está asegurado. Eso ya es nuestro. Eso es la promesa en los méritos de Cristo Jesús. Está hablando del aquí. Está hablando de la vida eterna aquí, ahora. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que vamos a cosechar todas las bendiciones
contenidas en esta vida que ya son nuestras en Cristo. ¿Y cuáles son? Lo que hemos estudiado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto del Espíritu, estas son las bendiciones que debemos experimentarlas el día de hoy. Son nuestras, pero no las podrías tener si estás sembrando corrupción, si estás sembrando en la carne. Entonces el resultado va a ser justamente que pierdes estas cosas. Pero si tú obedeces, caminas en el Espíritu, siembras en el Espíritu, es esto lo que tú vas a tener. Hay creyentes que están llenos de gozo y de amor. ¿Cómo viven la vida cristiana? ¿Por qué? Porque están sembrando en el Espíritu. Entonces hay este potencial de vida que es contagioso, que es productivo, ¿no? Como la siembra y la cosecha tiene su cumplimiento, porque aquí hay una promesa, ¿no? Está condicionada. Hay el cumplimiento prometido en esta ley divina. Algunos de los Gálatas y tal vez algunos de nosotros hoy en día estamos pensando: yo he estado sembrando ya muchas cosas buenas, estoy caminando en el Espíritu. No sé si algún día tú has pensado: estoy caminando en el Espíritu, ya llevo buen tiempo haciendo esto y no estoy viendo mi vida santificada. ¿Te has preguntado alguna vez esto? Y estás diciendo: pero ¿cuándo es que viene la cosecha? ¿A qué hora llega la vida espiritual? ¿A qué hora llega la cosecha? Estoy sembrando y sembrando y sembrando. Bueno, Pablo responde aquí en el verso 9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. De eso se está tratando. Dice: no te canses, no nos cansemos pues de hacer bien. No te desanimes, porque puedes estar volcando tu vida para caminar en el Espíritu y de pronto te estás preguntando que la vida está difícil en realidad y no sé, parece que ya me estoy cansando de vivir en el Espíritu, de obedecer a Dios. Y esta palabra aquí que dice cansar, en el idioma original significa perder la motivación para continuar algún patrón de conducta que tú te habías propuesto. Es perder la motivación para ya no hacer alguna actividad que te habías propuesto. O sea, perder esa motivación. Esto es como perder el entusiasmo. Es como desalentarte. Entonces, Pablo por eso dice: no te desalientes, no nos cansemos, dice, pues de hacer el bien. O sea, no pierdas la motivación. No te desalientes de hacer el bien, porque el verso 9 sigue diciendo: porque a su tiempo, ¿qué? Dice: segaremos si no desmayamos. El tiempo debido es el tiempo de Dios. Es en la estación de Dios que viene la cosecha. Los cristianos frecuentemente actuamos como niños con referencia a esta cosecha, que sembramos y ya queremos la cosecha. Ya ahora mismo, mañana ya debe hacer esto. ¿Has visto tú en las oraciones? Oras un día, 2 días, una semana orando y ya, dice, no me responde Dios. Es como que lo queremos de una manera inmediata. Algunos creyentes llenos del Espíritu Santo están diciendo: estoy sembrando, esta siembra es difícil, no es nada fácil, me estoy cansando y no sé qué voy a hacer porque no estoy viendo lo que quiero ver todavía en mi vida, no estoy viendo lo que quiero ver. Entonces Pablo dice: oye, no te canses. Ahí está, la palabra es enkakeo, que viene de la palabra kakeo, que es pecar. Es decir, no peques desanimándote. Esa es la idea que dice Pablo. No peques desanimándote. Es decir, si te desanimas, estás pecando porque no estás haciendo lo que debes hacer. Primera a los Corintios 15:58 es un versículo importantísimo. El apóstol Pablo corona este versículo después de hablar de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y él dice así, 1 Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Entonces sigue haciéndolo, oye, sigue abundando en la obra del Señor, porque ¿sabes qué? Dios traerá la cosecha, no es en vano, Dios va a traer la cosecha, se cumple, se está diciendo, se cumple. Se cumple esta ley, se cumple lo prometido. Dios ha sido fiel con nosotros. Nosotros necesitamos ser fieles, sembrando la semilla de justicia, porque Dios es fiel.
Y esta palabra que debemos seguir haciendo bien, significa el hacer cosas que tienen una alta escala de moralidad. Alta escala de moralidad. Vaya, y eso se está refiriendo a lo que es noble, a lo que es digno de alabanza, a lo que contribuye a la salvación. Eso lo podemos hacer solamente los creyentes. Somos dotados para hacer esto por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por Cristo que ha transformado nuestras vidas. Este es el resultado del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la actitud de amor, gozo, paz, paciencia. Todos son estas actitudes y resultan en acciones y buenas acciones. Entonces, no te canses de hacer el bien, de hacer estas buenas acciones. O sea, no es cualquier cosa, es hacer estas acciones de las que está hablando, de amor, de mostrar gozo, de tener paciencia, benignidad, fe, dominio propio, templanza. Bueno, ahí está. A pesar de que es un camino difícil, no debemos cansarnos. El Señor Jesucristo mostró eso, el camino de Él fue terrible. Lo conocemos. Y sin embargo, Él no se cansó porque, como dice el autor de Hebreos 12, los 3 primeros versículos, dice que Él, viendo el gozo puesto delante de Él, vio allí la recompensa. Y entonces Él siguió, no se cansó, siguió haciendo el bien. Y para Él significaba morir por nosotros en la cruz. Para nosotros es hacer el bien, estas obras que son correctísimas, nobles, ¿no? Volvemos a nuestro texto. Estamos aquí en Gálatas, el versículo 9 sigue diciendo, porque a su tiempo segaremos. Debemos hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y la recompensa vendrá en el tiempo de Dios. Es decir, que debemos segar si no nos cansamos. Nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo en el Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, escribe a las iglesias del Apocalipsis y les dice que hay una cosecha completa. Si yo los voy a premiar, si tú haces esto, te voy a coronar. Si tú haces esto, voy a hacer esto contigo. Ahí está, la siembra y la cosecha. Sí, yo te voy a dar una cosecha completa si tú eres fiel. Es lo que le dice a cada una de estas iglesias. Es decir, está dando palabras de ánimo. No se alejen. Continúen abundando en la obra del Señor. No te canses. Segunda carta de Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aquí está hablando del cielo, pero lo que dice el Señor es, sigue moviéndote. Dios te dará una cosecha aquí y ahora y una recompensa futura, eso lo sabemos. Pero hay aquí y el ahora. Esta es la siembra y la cosecha, hermanos. Finalmente, el último versículo 10, el apóstol Pablo va a hacer una aplicación de esta ley, una aplicación, y comienza así, dice, así que según tengamos oportunidad. Y esta palabra oportunidad nos llama la atención, porque cuando nosotros decimos, se me dio la oportunidad, ¿en qué estamos pensando nosotros? Bueno, en un tiempo como un evento, como una cosa que se abrió para hacer algo nosotros. Tuve la oportunidad de hacer esto, se me dio la oportunidad para hacer esto otro. Eso es lo que pensamos. Lo podemos usar hasta en los discursos, pero la palabra griega aquí no es cronos, que eso significa un momento en el tiempo, como un evento, una intersección en las circunstancias, que nosotros así lo podríamos entender aquí cuando dice, según tengamos la oportunidad, se nos abre una oportunidad, hagamos esto. Pero la palabra escrita aquí en el idioma original no es cronos. Es decir, no es el tiempo de reloj de las horas y los minutos que se me abrió, justo allí se me abrió algo. No significa cronos. Aquí la palabra es kairos en el idioma original. Y significa eso una temporada, significa una era, puede significar una edad, ¿no? Un periodo de tiempo. Ese es el significado que tiene. Entonces, mientras estamos en esta temporada, mientras estamos en este periodo, y te preguntas, ¿y cuál es esta temporada? ¿Cuál es este periodo que dice aquí Pablo en el verso 10? Así que según tengamos oportunidad, así tengamos esta temporada. ¿Cuál es esta temporada? Es la temporada
entre nuestra salvación y nuestra glorificación. Es todo nuestro caminar en este mundo, el trajín de este mundo. Esa es la temporada. Esa es la oportunidad que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No está hablando de que cuando se te abra la oportunidad que vas por ahí, debes hacer esto. No, dice, estamos en la temporada. Todo este tiempo es la temporada. Todo este tiempo es lo que tú debes hacer. ¿Qué debes hacer? Verso 10 dice, hagamos bien a todos, dice. Hagamos bien a todos. Qué interesante, ¿no? Porque pensamos a veces que cuando se me da la oportunidad es que yo hago algo bueno. Cuando la invitación de Pablo y del Señor es justamente que todo este tiempo debes vivir haciendo lo bueno, el bien a todos. La palabra bien aquí, literalmente en el idioma original, significa lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Ya hemos estudiado el contexto, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo lo que es noble, todo lo que es honorable, todo eso es lo que tú debes hacer. El Nuevo Testamento está lleno de textos que nos llaman a nosotros a hacer esta bondad, a hacer estas acciones. Primera de Pedro 2.15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, dice, mira, haciendo bien, y ahora que mucho más necesitamos tener este testimonio cristiano el día de hoy, dice, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí ves? Te despiden hoy en día en el trabajo y entonces tú como empleado muestras ira, rencor, muestras palabras que no debes decirlas y cosas como aquí está, ¿ves? Que haciendo bien, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, constantemente el Nuevo Testamento nos está llamando a hacer el bien. Y a la vez que hacemos el bien, estamos silenciando a los críticos. ¿Se ve? Silenciando a los críticos. Estamos manifestando, ¿qué cosa? La transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque Él ha producido cambios en nuestras vidas. Nos está diciendo que seamos luz en este mundo. Es así como brillamos. No de otra manera. No sobresaliendo en este mundo. Es así como brillas y das gloria a Dios y hablas de Dios en tu propia vida. Este es el corazón del testimonio cristiano. Es así como debemos vivir. Y tenemos toda esta temporada. No es un tiempo, no es cuando se me abre el camino o se me da el tiempo. Entonces, mientras estamos en esta temporada de la vida, hagamos bien a todas las personas. Que nosotros seamos conocidos por nuestra bondad, por nuestra amabilidad. Y fíjate lo que sigue diciendo aquí en Gálatas 6:10. Y mayormente, dice, a los de la familia de la fe. ¿Cuáles son las familias de la fe? Bueno, la familia de la fe cristiana. Está hablando de los creyentes, especialmente. Mayormente, debes hacer todo este tiempo, todo este bien continuamente a los creyentes, a los demás creyentes, a eso se está refiriendo. Recordemos que de alguna manera hay una unión mayor aún que la sangre, que la familia, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que la familia tiene que ayudar. Está bien tener una manera de pensar así, pero la Biblia te dice que más que tu propia familia es la familia cristiana. La familia cristiana. Dice mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. No es que Pablo está diciendo no ayudes a tu familia, pero en lo que tienes que tener presente es que debes ayudar a la familia de la fe. Puedes ayudar a todo el mundo, hasta a los no creyentes, ayudamos ahí. Pero ten presente que mayormente, especialmente, debes ayudar a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son estas familias de la fe? Efesios 2:19 dice, porque nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Somos miembros de la familia. ¡Qué privilegio tan grande! Tal vez no estamos reconociendo lo que es la familia de Dios y estamos seccionando en nuestra mente y así vivimos. Pero esta es la familia de Dios, ¿no? Y tú eres parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios.
La familia de Dios tampoco se circunscribe a una iglesia local, o sea, es tan extensa en el mundo, esta es la familia de Dios. Entonces tenemos que mostrar durante todo este tiempo, todo nuestro caminar en este mundo, hacer todos bienes a la familia de Dios, mayormente, especialmente a la familia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos aquí esta ley, de alguna manera, como una advertencia muy clara del apóstol Pablo, una ley moral, una ley espiritual, que está operando en todo el mundo y en toda circunstancia de nuestra vida. Es cíclico, ¿sí ves? Es la ley de la siembra y la cosecha. No podemos evitarla, es absoluta esta ley, está funcionando, no vamos a evadirla y debemos por eso reconocerla, porque es una advertencia de Pablo para nosotros. Debería ser una motivación en nuestra vida, vivir nuestra vida caminando en el Espíritu. Debería ser nuestra motivación. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que podamos cosechar una vida santificada. Si vivimos y caminamos en el Espíritu, la cosecha es una vida santificada, útiles al Señor, útiles al Señor, útiles y tal vez Dios usándonos en lo máximo que podría usarnos con todo lo que Él nos ha dado, esa vida santificada que la estamos anhelando. Entonces sembremos en el Espíritu y cosechemos entonces esta santidad. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, esta ley absoluta. Nadie la puede alterar. No podemos burlarnos de ti, Señor. Nada podemos esconderte. Y ayúdanos a no ser engañados. Ayúdanos a tenerlo muy presente. Y más que el castigo de tener una cosecha corrupta, Señor, motiva nuestras vidas a ser usados por ti, caminando en el Espíritu Santo, para tener una vida santificada, Señor, para estar cerca tuyo, para disfrutar de la comunión contigo, para gozarnos en todo momento, aun cuando la circunstancia sea totalmente adversa, para manifestar amor, aun cuando los enemigos nos están allí persiguiendo y están diciendo muchas cosas de nosotros, para tener la paciencia de poder resistir y soportar muchas cosas, Señor, desesperantes en este mundo, Padre, y tener amor hacia ellos. El dominio propio de no caer en los pecados y en una vida libre y, Señor, sin restricciones. Padre, ayúdanos a caminar contigo, a gozarnos en tu presencia, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Haz de cada uno de nosotros así, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.